Hola, estoy en la puerta del Museo del Prado, la puerta de Goya. Lo que se ve atrás, por ahí, esta es la iglesia de los Jerónimos. Y ahora me iré a la biblioteca del Prado para seguir leyendo y desarrollando el tema que anunciamos en el capítulo anterior, que íbamos a hablar sobre algunas de las cuestiones estas que nos llamaron la atención sobre las que escribió Plinio, y una de ellas es la cuestión de los 4 colores, la paleta que usaban los griegos, que consistía solamente en blanco, amarillo, rojo y negro. Dice Plinio: con 4 colores únicamente, de los blancos el de Melos, de los ocres el Ático, de los rojos el de Sinope de Ponto y de los negros el Atramentum, pintaron aquellas obras inmortales Apeles, Etión, Melantio y Nicómaco, pintores celebérrimos, cada uno de cuyos cuadros se vendía por el precio de tesoros de ciudades enteras. Esto debió leerlo Plinio en el tratado de pintura que escribió Apeles, que está en la lista de fuentes para su historia natural. A mí esto me gusta porque Apeles fue el pintor más grande de la antigüedad, el Velázquez de la antigua Grecia, y no nos quedó nada de él, ni el tratado, ni una sola de sus pinturas. Y estas palabras son como tener el libro de Apeles casi al alcance de la mano. Bueno, voy a leer otra vez la lista de colores. Dice Plinio: de los blancos, el de Melos, de los ocres el Ático, de los rojos, el de Sinope de Ponto, y de los negros, el Atramentum. No sé si todo el mundo, pero yo percibo en Plinio una emoción muy especial cuando nombra los 4 pigmentos, ¿no? Porque estos pigmentos no son más que creta, que es carbonato de calcio, ocre amarillo, ocre rojo, que son 2 tierras con mucho óxido de hierro, y el negro puede ser carbón de huesos, es decir, materiales de los más comunes, lo más barato que había en ese tiempo y ahora también. Pero Plinio los nombra como si pasara la lista a sus mejores guerreros. Recordemos que Plinio era militar, y algo de eso hay, ¿no?, en la lista esa de colores. No dice blanco de Melos y ya está, dice de los blancos el de Melos. No es un blanco cualquiera, tiene que ser ese blanco, ¿no? Lo mismo con los otros colores, los pronuncia con nombre y apellido, y después, para darle más emoción, a continuación viene la queja que repite a lo largo de toda la historia natural, en la que compara los tiempos del pasado con los de su presente. Y dice: pero ahora que invaden las paredes las púrpuras, y que la India nos trae el limo de sus ríos y la sangre de sus dragones y elefantes, no hay nada noble que mencionar en el terreno de la pintura. Desde luego, todo era mejor cuando la riqueza era menor. Plinio compara los tiempos austeros de 4 o 5 siglos atrás, que con 4 piedras comunes molidas hacían pinturas geniales, y en cambio en su presente, en el siglo I, donde abunda la riqueza y los colores importados de la India, no se hace nada digno de mención. Cualquier comparación con la situación actual es pura coincidencia, pero Plinio, además, no solo se queja, sino que también apunta una causa y dice: esto es así porque, como antes hemos dicho, se atiende al valor de las cosas, no al del espíritu. Y esto coincide con lo que vimos en los bodegones del siglo XVII y esa bifurcación del pensamiento que se produce en Europa, que va a dar 2 tipos de bodegones. Por un lado, el bodegón del norte, el de la Reforma Protestante, y que, usando las palabras de Plinio, podemos llamar el bodegón que atiende al valor de las cosas, y por el otro, el bodegón del sur, el de la Contrarreforma, el que atiende al valor del espíritu. Esto lo vimos comparando la mesa de Peter Claes con la hornacina de Sánchez Cotán, pero lo podemos ver también comparando un bodegón de Floris Claes con otro de Zurbarán. Vemos que mientras en el de Floris Claes los objetos están puestos en escena por su carácter de mercadería, como decíamos, y en el de Zurbarán están puestos por su capacidad simbólica. Volviendo a los colores, sobre el origen monocromo de la pintura,
Plinio dice que la primera pintura consistió en delinear el contorno de la sombra de un hombre con un trazo, y que esto lo inventó Filocles o Cleantes de Corinto, y que después unos pintores de una ciudad a unos pocos kilómetros de Corinto comenzaron a sombrear el interior de la figura con el mismo pigmento del contorno, y además escribían al lado de la figura su nombre. Y termina diciendo que el primero en usar colores para el interior de la figura, usando arcillas en polvo, fue Ecfanto de Corinto. Es decir, que en Corinto y sus alrededores, entre unos pocos artesanos, nació la pintura griega, y en muy poco tiempo pasó del dibujo al claroscuro y del claroscuro al colorido, que por otro lado es el proceso por el que pasa hoy cualquiera que vaya a una academia a aprender técnica pictórica clásica. Primero aprende el dominio del dibujo, después el del claroscuro y por último el del color. Y también es así cuando se pinta un cuadro clásico. Primero se dibuja, después se dan luces y sombras y por último se trabaja el color. Es un proceso que vemos que se reproduce a distintas escalas temporales. Y no es casual que también fuera así el origen de la pintura prehistórica, es decir, el origen de la primera pintura que hubo en absoluto, ya que la primera pintura que se hizo fue la pintura que hicieron los neandertales, que era monocroma. Y esto fue por lo menos hace unos 300.000 años. Como vemos acá, en este ejemplo de la Venus de Tantán, que es una talla que tiene entre 300.000 y 500.000 años, se encontró al norte de África. Esta talla tiene restos de ocre rojo, es decir, toda esta talla estuvo pintada. Es una costumbre que luego se siguió practicando en todas las figuras estas de las Venus que se llaman paleolíticas. Las Venus paleolíticas son sapiens. Ya estaba esa pintura en los neandertales. Y esto entendemos que fue así porque los neandertales tenían una mitología basada en el ciclo del día y de la noche. Es decir, ellos encuentran que el lugar del hombre está entre la luz y la oscuridad, y ese lugar mediador lo simbolizan con el color rojo. Por eso, en la pintura neandertal vemos siempre el color rojo y estructuras ternarias, mientras que nosotros, los sapiens, sumamos al ciclo diario el ciclo anual, con los solsticios y los equinoccios. Y sin abandonar el rojo, sumamos a las estructuras ternarias las cuaternarias, y así es como aparecen los cuatro colores: el blanco, el amarillo, el rojo y el negro. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a una explicación práctica sobre cómo usaban los griegos la paleta monocroma, es decir, la estructura ternaria y además la de los cuatro pigmentos, también conocida como la paleta de Apeles. En la paleta monocroma tenemos dos extremos, que son el blanco y el negro, y un color que media entre los extremos, en este caso el ocre rojo, es decir, el rojo neandertal, pero puede ser cualquier otro. Para hacer un monocromo, damos un fondo con un valor medio sobre el que dibujamos con el mismo color. Luego damos algunas sombras usando el mismo color pero con capas más intensas. Y después damos unas luces mezclando nuestro color con un poco de blanco. Finalmente, cambiando de pincel, mezclamos el tono medio con negro para ahondar las sombras y agregamos más luces y por último los brillos. Para obtener la paleta de 4 colores, partimos de la de 3 colores, pero el tono medio tiene que ser obligatoriamente rojo, y sumamos el amarillo. Otra cosa importante
es que el negro vire hacia el azul cuando lo mezclamos con el blanco, porque el negro va a hacer la función del azul y vamos a formar el triángulo de los primarios con ocre amarillo, negro azulado y ocre rojo. Y de la mezcla de esos primarios saldrán los secundarios. Un verde, un naranja y un violáceo muy característicos de esta paleta, que es excelente para imitar los tonos de la piel. Damos un fondo ocre amarillo que nos va a servir para tener una luz cálida como fondo y armonizar todos los colores. Dibujamos con ocre rojo y como en este caso hemos elegido pintar de rojo el vaso, pintamos el resto con grises azulados para que se distinga por contraste de color y no por contraste de luz. Si nos queremos mantener en el lenguaje clásico, damos colores fríos a las sombras y cálidos a las luces, porque con eso contamos que es así la luz del sol, nuestra fuente de luz, la cual veremos su imagen reflejada en los brillos. Y con estos ejemplos terminados nos despedimos. Adiós.